El líder, capítulo 1, corresponde a este trabajo el planteamiento de la tesis sobre los tipos de dominación o teorías sobre dirigentes de Max Weber y su aplicación en el caso específico del doctor y general Rafael Uribe, líder del neoliberalismo colombiano e hispanoamericano. Antes es necesario hacer un recuento histórico o breve reseña de la vida de Uribe para lograr ubicar las etapas en que se puedan aplicar las teorías weberianas sobre dirigentes al líder, precursor del derecho laboral en América Latina, máximo valor político liberal socialista de Colombia. Rafael Uribe nació el 12 de abril de 1859 en la hacienda El Palmar, a 2 leguas de la Nueva Caramanta, en el departamento de Antioquia, de una familia completamente campesina, pero que ocupaba el más alto estatus dentro de esa clase, por razones de ascendencia nobiliariana y promedia educación del jefe de familia, y a la vez por tener en sus manos el poder económico medio para controlar el poder político de los alrededores de la hacienda. El líder en potencia aparece en escena en 1876, cuando los conservadores quieren deponer al señor Conto, presidente seleccional del estado del Cauca. Entonces se le entrega a él una compañía de reclutas para probar sus capacidades militares, ya que había sido alumno destacado del Colegio del Estado de Antioquia, institución mixta. Al cerrar el colegio de Buga, la protesta de Uribe lo marginaba al radicalismo. En este movimiento es ascendido a oficial. Su voz de mando era tan firme y sus decisiones tan acertadas como la de un oficial de mucha escuela. Ese año Rafael Uribe es nombrado segundo ayudante del comandante del batallón segundo de Buga. El día 31 de agosto de 1876, en el combate de los Chancos, cae derribado con la pierna derecha atravesada por una bala. Tomás Uribe, padre de Rafael, exclamó al verlo: «Hijo mío, así quería yo verlo, para que nadie pueda dudar de que ha peleado como un hombre». Don Tomás Uribe, hombre liberal de tiempo completo y dedicación exclusiva, le había contado a sus hijos sobre las persecuciones de que había sido objeto y los vejámenes que había padecido por defender los ideales de su partido liberal. Estas lecciones de rencor, odio y recuerdos vergonzosos van fundamentando la personalidad política y contribuyendo a la estructuración real de las bases del liberalismo homogénico y anticonservatista que se mantuvo en Colombia hasta la década del 40. Después del armisticio de Arquilio Parra y el arzobispo metropolitano Vicente Arbeláez, consecuencia de la guerra civil o cruzada religiosa de 1876 y 1877, Rafael Uribe se va para Bogotá a fin de comenzar su carrera de abogado en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario. Son sus compañeros de entonces Antonio José Restrepo y Juan de Dios Uribe, ilustres colombianos amigos del cambio en las estructuras sociales y económicas del país, y por ende revolucionarios.
Jamás pensó Uribe en ser abogado, en el sentido usual de la palabra. Se sintió atraído hacia el estudio de las leyes porque pensó que ellas eran el camino hacia la justicia, que era la primera necesidad de la patria a la cual pertenecía. Esta y muchas más fueron las preocupaciones juveniles de Rafael Uribe, quien iba a desarrollarlas en un proceso vital en medio del caos político, económico y social que vivía la nación desequilibrada. El hecho precedente se comprueba en la renuncia del puesto del fiscal de Estado de Antioquia, que ostentaba al conocer el veredicto escandaloso que pronunció un jurado de conciencia en audiencia pública y en sus múltiples intervenciones parlamentarias defendiendo los derechos de igualdad, de justicia para todos los colombianos, los deberes y derechos del Estado con los ciudadanos y los ataques a las iniquidades y procesos esclavizantes que poseían los opulentos como medio de humillantes para escarmentar a los desposeídos. Al iniciarse la guerra de 1885, Rafael Uribe ofrece sus servicios a la causa del radicalismo y es ingresado en el ejército con el grado de coronel, confiriéndole la dirección del batallón Legión de Honor en Antioquia. Este nombramiento es una secuencia de su ya adquirido prestigio en el departamento montañés, a raíz de sus encendidos y violentos discursos en plazas públicas, incitando a los liberales de esa área sociocultural a participar en la guerra. En Quiebrálamo obtuvo su triunfo sobre las fuerzas que comandaba el general Benigno Gutiérrez, en tanto que las fuerzas revolucionarias en mantos del general Ángel Gutiérrez perdían en Santa Bárbara. La derrota anterior causó la capitulación afirmada en Neira por Luis Eduardo Villegas como delegado del presidente del Estado de Antioquia, motivando el detalle una indignación en Uribe, quien, no perteneciendo a las huestes comandadas por Ángel, no se creyó obligado a respetar la capitulación firmada en Neira y resolvió contramarchar hacia el centro del estado. Pero un cierto grupo de soldados se insubordinó y no aceptó la orden del coronel Uribe, quien los tuvo que matar, quien tuvo que matar a uno de ellos para fortificar su mando. Después de eso, ofreciéndose a venganza. Si alguno de ustedes quiere vengar la muerte a su compañero, puede hacerlo aquí. Aquí estoy. Nadie se atrevió a disparar armas contra el coronel, quien recibió inmediatamente después una orden para que no atacase al general Gutiérrez. De los huevos ese man. Esto lo hizo regresar nuevamente a Medellín. Después del desastre de la Humareda, el radicalismo fue vencido en la contienda de 1885. Uribe es llevado a prisión por la muerte del soldado, pero el 11 de febrero de 1886, un jurado compuesto por 3 ciudadanos conservadores ortodoxos dictó fallo absolutorio. Salió de la cárcel, se casa y se dedica al hogar. Luego continúa sus arduas tareas periodísticas como copartícipe del Espectador y al frente de su periodismo El Trabajo. En esta época pertenece al Directorio Liberal de Antioquia. Un año después ha salido de la cárcel, funda la hacienda Gualandí en el municipio de Fredonia
y más tarde regresa a Bogotá, en donde se le encarga administrar los cafetales de Eustacio da Torres Narváez en Biota a fines de 1892. Se reúne en Bogotá la Convención Liberal, en la cual toma parte Rafael Uribe para decidir la posición a tomar ante el gobierno conservador. La convención decide por una parte decretar la guerra, por otra nombrar director del Partido Liberal a don Santiago Pérez, apóstol supremo de la paz. Rafael Uribe no era partidario de la guerra, sin embargo, de ello, pocos años después fue el dirigente de la Acción Revolucionaria, el escritor, orador y parlamentario ardentismo, que combatió a los pro-hombres que hacían varios años dirigían la acción política del liberalismo, los destronó de la dirección y prometió y llevó a términos la revolución de los 3 años. Después del exilio a Santiago Pérez y otros atropellos de Miguel Antonio Caro al liberalismo, estalla la guerra civil en enero de 1895. Rafael Uribe se une al general Siervo Sarmiento para luchar en Tolima, Boyacá, Santander y Cundinamarca. Los revolucionarios convencidos capitulan en Chumbamumuy. Uribe no es partidario de la rendición y mucho menos de la claudicación y se va a Santander a continuar la lucha, pero en Capitanejo, Santander, Rafael Uribe vence a los revolucionarios y Uribe, derrotada la revolución, toma la vía de Carare para salir al río Magdalena con el propósito de seguir a Cuba a combatir por la independencia de esta. Pero las fuerzas gobiernistas lo descubren y lo mandan preso a Mompos para luego traspasarlo a San Diego en Cartagena. Tiempo después fue puesto en libertad por insinuación de su padre, Tomás Uribe, y regresó, como era de esperarse, a Bogotá. Después de muchas penalidades en las elecciones de 1896, Antioquia logra escrutarlo como su representante, lo mismo que a Santiago Pérez. Los liberales y los conservadores históricos se unen para protestar por la persecución y la falta de garantías de que dicen haber sido víctimas. Los partidarios de la guerra critican a los viejos del directorio liberal y los clasifican de ilusos y majaderos, y en señal de protesta piden que los representantes escrutados, Santiago Pérez y Uribe, no concurran al Congreso. Santiago Pérez no asiste a la Cámara. Uribe, en desacuerdo con el directorio de su partido y no haciendo caso a la opinión de sus amigos, los partidarios de la guerra, resuelve concurrir al Congreso. En la primera intervención en la Cámara hace constancia de que es un montañés, agricultor, incapaz de hacer frases y disfrazar el pensamiento con las galas de la retórica y de los rodeos del disimulo. Él solo contra 60 parlamentarios lucha para evitar los atentados a la libertad, a la integridad personal, al derecho del sufragio y a la propiedad privada de los bienes y medios de producción. Proposiciones y discusiones para elevar los niveles de vida del hombre colombiano en el gran tema que ofrece su sistema político. Un voto de simpatía a los patriotas cubanos, 4 discursos al
gravamen del café, contra el recargo de contribuciones, proposiciones sobre navegación fluvial, sobre reformas civiles y judiciales. Son las intervenciones primeras que debate en la Cámara, y uno de los más grandes debates formulados en el Parlamento es su intervención sobre el laudal arbitral entre Colombia y Venezuela en el juiciamiento al gobierno de Miguel Antonio Caro. El 10 de mayo de 1896, la dirección del Partido Liberal le dio a Rafael Uribe Uribe credencial para representar al Partido Liberal en el extranjero y conseguir ayuda bélica para luchar contra el gobierno regenerador que no dejaba a los liberales ni defender sus derechos con el voto, ni con la pluma, ni con los labios. Regresa en julio de 1898, cuando los ánimos de la guerra se habían aplacado, ya que había posibilidades de que se aprobase la lista de petición hecha por el directorio del Partido Liberal. La lista contemplaba lo siguiente: primero, la abolición del caldazo. ¿Qué es eso? Segundo, la supresión de las facultades modas del presidente de la República. Tampoco es ni idea. Tercero, la efectiva responsabilidad del presidente de la República en lo tocante con la administración de Hacienda del crédito público, pues el amparo de la irresponsabilidad entonces reinante hacía posible una cadena interminable de irregularidades y peculados. Qué porquería de comprensión de lectura la que estoy haciendo. Cuarto, la inviolabilidad del poder judicial para que sus miembros no pudieran ser destituidos sino por sentencia. La institución pública gratuita. Sexto, libertad de ejercer la industria bancaria y la consiguiente facultad de emisión otorgada a los bandos particulares. José Vanegas, 20 del 12 de 1999. La supresión de los impuestos sobre las exportaciones, reducción de la gravámenes que encarecían la carne, la sal y los artículos extranjeros de primera necesidad. Noveno, organización constitucional de la rama electoral, independencia de las demás ramas del poder público, de tal manera que permita la representación proporcional de partidos. Y décimo, consagración de la libre estipulación de la moneda en los contratos privados. Contratos privados. Por los 10 parámetros presentes había venido luchando Rafael Uribe Uribe, pero la regeneración era sorda y cometía con los liberales toda clase de vejámenes y de arbitrariedades. El dirigente del bloque liberal le suplica entonces y pide encarecidamente que tengan compasión de ellos, y eso motiva a que Uribe pronuncie sus oraciones por la igualdad y por la tolerancia, en la que le hace la última súplica para su partido. Pero planes prioritarios del régimen regenerador acentuaron y agudizaron la crisis nacional. Forman un congreso personalista y llevan a la designatura al funesto personaje que imperó en el país 6 años violentos. Fue la trágica comedia que desató la Guerra de los 1000 días. El 17 de octubre de 1899 comenzó en Santander la Guerra de los 3 años, que concluyó con los tratados de Neerlandia
y Wisconsin. En 1902, Rafael Uribe Uribe, en Barranquilla, proclama la paz y en 1904 está de nuevo en Bogotá. En 1905 es nombrado por el presidente Reyes, enviado extraordinario y ministro plenipotenciario ante los gobiernos de Chile, Argentina y Brasil, para regresar lleno de gloria y embebido de conocimientos acerca de aquellas realidades. El mes de octubre de 1907 ingresa en el Parlamento en 1909, donde se ve amenazado e ignominiado por los partidarios del bloque liberal. Estos lo acusan de haber participado en un gobierno conservador. Es cuando pronuncia su oración por la piedad, en la cual hace referencia al odio que se tienen los miembros de los partidos y a un llamamiento al perdón de los unos por los otros. En 1911 funda el periódico El Liberal y este mismo año ocupa su curul en el Senado. Presenta en esta época numerosos proyectos, entre los cuales se cuentan el de creación de un Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio, sobre la lucha contra el paludismo, la fiebre amarilla y la anemia tropical, sobre la organización de la universidad, sobre los bancos, sobre los visitadores fiscales, sobre reducción de indígenas, sobre la extinción de la langosta y sobre los ferrocarriles. A fines de marzo de 1912, tan rápido, publica su Plan de Organización Permanente del Partido Liberal y la Plataforma Parlamentaria para 1912 y 1913. En el último año envía a la Convención Nacional del Partido Liberal un informe en que trata temas como la paz interna y externa, la reforma electoral, la organización disciplinaria de su partido, el fomento del valor civil en sus compartidarios, la Unión Liberal y los partidos nuevos, unitarios y pluralismos. El 11 de enero de 1914, vas a ver que 100 años, pronuncia una conferencia en el Teatro Municipal en la cual presentó su adhesión al candidato presidencial conservador José Vicente Concha. Esa decisión fue la que en años posteriores labrará su muerte, ya que el republicanismo lo utilizó como presa de caño ante la crisis social y económica que tuvo que afrontar en los primeros días de su gobierno la estantista Concha. El estantista Concha. Ay. No, qué porquería de lectura, hombre. De traidor, de apatriada, de conservador, de traficante, de defensor de los monopolios y de algo más fue acusado Rafael Uribe Uribe. El odio se centró en la parte obrera del republicanismo, lo que vino a provocar los chuelazos propicios por Jesús Carvajal y Leovigildo Galarza sobre el héroe de 15 de octubre, de 1914. Esta trayectoria histórica nos muestra a Rafael Uribe Uribe en su vida militar y política, y para la aplicación beberiana es necesario considerar desde su graduación de coronel hasta su última intervención en el Parlamento en 1914, ya que esto nos permitirá encontrar su pensamiento social, político y económico necesariamente requeribles por los tipos de dominación planteados por el sociólogo economista alemán
De esta manera se facilita el análisis por etapas, buscando a todo trance aplicar las diferentes características identificar del líder propuesto por Wader. Al caso especial de Rafael Uribe Uribe, quien atraviesa por las líneas categoriales de dominación sin frustrarse en ninguna de ellas, toda vez que le tocó actuar dentro. Suele ocurrir frecuentemente frustraciones al líder, al paso de una etapa categorial a la otra. A manera de paradigma, así. Si el dirigente es poseedor de carisma y como tal domina su grupo, cuando logra entrar en la etapa burocrática, frustra los caracteres de su categoría carismática. El caso Uribe descartó esta posibilidad y por lo contrario combatió todas las categorías de dirigencia sin que en los pasos sucesivos para ello se hubiese presentado traumas sociopsicológicos que hubiesen menguado su vida política.